Bueno. Em, ¿Me oyen bien? Sí, pero Ah, no te estoy bueno. viendo. Ok, perfecto. Me salió un aviso ahí. Bueno, ¿qué vamos a descubrir hoy? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es su significado espiritual? ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria? La intención de todo este estudio es que podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Entonces eh, el capítulo 4 se divide en 54 versículos. Entonces cada versículo pues son temas, hay 6 temas diferentes, pero que cada uno tiene un sentido, cada uno tiene un propósito. Entonces vamos a ver cada uno de ellos del 1 al 6. Vamos primero a ver del 1 al 6 donde Jesús viaja a Samaria. En, del 1 al 6 lo voy a leer, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Entonces, vemos primero que los fariseos se enteraron de que Jesús estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan. Se queda uno pensando, ¿cómo así? O sea, los fariseos mirando a ver, ay, estos cuántos tienen, este tiene 5, el otro cuánto. Y eran los mismos discípulos de Jesús los que bautizaban, no era Jesús el que estaba bautizando. Pero los fariseos como haciendo competencia entre Juan y Jesús, una cosa absurda, ¿no? Pero entonces por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Pero como tenía que pasar por Samaria, miren, ahí está el mapa, este es Judea, él estaba aquí, el amarillo, tenía que ir a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria, es el naranjado. Entonces, ahí es donde se encuentra, Carolina, llegó, perdón, tú nos estás mostrando un mapa. sí. Yo no lo veo. Ah, ¿no lo viste? Ah, ya te lo muestro otra Pero vez, sí. ya te lo muestro. Dice, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Mira el mapa, Sandra. ¿Lo ves? Mm. ¿Sí lo ves? ¿No? Sandra. Yo no, ustedes sí. Sandra, tú Sí, estás conectada en el teléfono. Sí. Debes deslizar tu dedo para poderlo ver. Ah, Ah, ya. Ay, Como pasar la hoja del Zoom. ah, mira. ¿sí ves? Es que. Ahora sí. Ah, claro. Gracias, Erika. Bueno, Ay, No, Erika, gracias. ay, un gusto. ella es la bebé de aquí. No, no, tampoco. Ah, entonces mira, estaba en Judea Ya, y ya, tenía ya. que pasar Samaria. Entonces, con todo esto, Jesús, ¿qué nos dice ahí a nivel espiritual? Jesús conoce los tiempos y propósitos de Dios. Dice, los fariseos comienzan a notar su creciente influencia y Jesús decide moverse estratégicamente.
Esto nos muestra que debemos actuar con sabiduría, discerniendo cuándo avanzar y cuándo esperar. Jesús sabía todos los tiempos, cuándo quedarse, cuánto tiempo debía estar en un sitio, cómo debía escaparse del sitio. O sea, él estaba pendiente de eso. Y otra cosa es que Samaria representa una barrera cultural y religiosa. Ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, pero Jesús rompe esas barreras y esto nos enseña que el evangelio es para todos, que no hay distinción. Y eso lo vemos cuando se encuentra con la samaritana. Pero otra cosa importante aquí es que el pozo de Jacob es un símbolo de provisión de Dios. Todas las personas iban cuando necesitaban agua al pozo de Jacob. Y Jesús estaba cansado, estaba sediento. Eso nos muestra también que Jesús se cansaba, era un ser humano, era 100% humano, 100% Dios. Pero en ese momento de cansancio quiso descansar y nos muestra cómo es el momento en que si nosotras nos sentimos cansadas, agotadas, podemos decirlo, no cargarnos con tanto cansancio, con tanto estrés, con tanta preocupación. Entonces, ahí Jesús también experimentó ese cansancio y aunque era Dios, se hizo humano y sintió fatiga, mostrando compasión, su compasión por nuestras debilidades. Nos invita a descansar en Él cuando estamos agotados. Entonces, todo esto es para tenerlo claro, para que nuestra vida sea mucho más liviana. Cuando Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré un yugo suave y liviano. Entonces, es descansar en Él, en Él. No es si voy a descansar, pero me sigo preocupando. No, voy a descansar y voy a descargar. Voy a despreocuparme y voy a dejarle todas mis cargas al Señor. Entonces, el, el Señor nos enseña eso, nos enseña a descansar, nos enseña a confiar en que Dios guía nuestros pasos, en que Él sabe lo que está haciendo. Y cuando habla de romper barreras, es no dejar que esas culturas, esas diferencias culturales, sociales, religiosas, impidan compartir el amor de Cristo. Él, cuando estaban en Samaria, él dice que bebe del agua, aunque buscamos satisfacer nuestras necesidades físicas, nuestra verdadera fuente de vida es Dios. Son muchos elementos que hay aquí en estos 6 versículos de, de saber descansar, de saber conocer los tiempos, discernir los tiempos, que debemos entregar absolutamente todo nuestro cansancio al Señor, en saber que Él es la fuente de nuestra vida y que Él tome todas nuestras debilidades, porque Él dice que en nuestras debilidades Él es nuestra fortaleza. Debemos hacer esas pausas, debemos descansar, debemos saber que Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Después en el versículo del 7 al 15 dice, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Fíjense que todo tienen unos elementos muy sutiles y lo que yo quería era mostrar más la parte espiritual, que podamos ver más la parte espiritual. En este momento los discípulos estaban más preocupados por la comida material. Entonces dice, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor,
ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces vemos ahí esos capítulos, esos versículos donde el Señor ya habla con la samaritana, pero están hablando de dos aguas completamente distintas. Un agua que sale del pozo, que es lo que siempre se acostumbraba a recoger, porque era el pozo que había dejado Jacob para que todos los del pueblo recogieran agua. Pero esta señora no sabía con quién estaba hablando. Y el Señor le estaba hablando de esa agua que da vida, esa agua viva, ese manantial. Y ese manantial es esto de acá. ¿Sí lo ves, Sandra? Sí, sí, señora. Gracias. El manantial, qué diferencia tan grande, la diferencia entre las dos aguas. Uno ve el pozo, la jarrita, la señora sacando su jarrita, limitada, medida. En cambio, el Señor nos brinda este manantial que nunca más volveremos a tener sed jamás, porque Él es el que nos da esa agua. Jesús inicia esa conversación y aunque la mujer era samaritana y socialmente rechazada, Jesús rompe las barreras y le comienza a hablar. Y esto nos enseña que Dios siempre da el primer paso para acercarnos a Él. Él es el que se acercó a nosotros. Él es el que nos llamó a nosotras. Él fue el que nos tocó. Nos fuimos nosotras. Fue Él. Por esa la diferencia entre una religión y una relación es que la religión es el hombre buscando a Dios, pero en la relación es Dios buscando al hombre. Y es así como el Señor Jesucristo nos toca a nosotros. Entonces, el agua viva representa la salvación. Esta mujer pensaba en el agua física, que tenía sed, pues te voy a dar agua para calmar la sed. Pero Jesús le hablaba de esa vida eterna. Muchas veces buscamos saciar nuestra sed con cosas materiales, pero solo Jesús puede llenar nuestros vacíos. Si nosotros miramos ahora nuestro corazón, ¿qué vacíos hay? ¿Qué me falta? ¿Qué espacios tengo donde yo todavía no le he entregado eso al Señor? ¿Cómo puede Él llenar ese vacío? ¿Con qué me puede llenar? Con esa agua viva. Entonces, el pozo de Jacob versus el agua de Jesús, ese pozo representaba una provisión terrenal limitada, pero Jesús nos ofrece esa agua inagotable de vida, esa fuente. Entonces, siempre que lo buscamos a Él nos va a dar en abundancia. Él es abundante en todo, en todo. Pídanle sabiduría y se las dará en abundancia. Y nos sorprende, Él nos sorprende, porque cuando lo buscamos a Él sabe lo que nosotros necesitamos. Dios nos ofrece más de lo que imaginamos. Y la mujer pedía esa agua física, pero Jesús quería darle algo mucho mayor, que es la vida eterna. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Nosotros pedimos algo que nuestros ojos quieren, que algún, alguna cosa física, material, y el Señor puede que no nos la dé en ese momento porque quiere darnos algo mejor de lo que nosotros estamos pidiendo. La mayoría de las veces, siempre de que cuando nosotros pedimos algo, eh,
Él quiere glorificarse, Él quiere exaltarse, Él quiere que le demos la gloria a Él. Es por eso que nuestra razón de vida es vivir para Él, por Él, para darle la gloria a Él. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar eso en nuestra vida? Buscamos a Jesús para saciarnos. Nadie más tiene lo que Jesús tiene. Entonces, si nosotros ponemos la confianza en personas, en cosas, en situaciones, en sitios, en lugar, no, tenemos que poner nuestra confianza en Jesús, porque Él es el que nos da el discernimiento, la sabiduría. Él abre nuestros ojos, Él es el que nos guía y nos va diciendo qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, de esa manera nosotros vamos descartando cosas, vamos pidiéndole al Señor, Señor, si esto no es tuyo, quítamelo. Yo no quiero algo que no sea tuyo, que sea mío un capricho o un deseo. Yo no quiero caprichos míos. Yo quiero que tú te glorifiques y yo quiero que hagas tú en mi vida lo que tú quieras para que se glorifique tu nombre. Entonces, dejamos que Jesús inicie ese cambio en nuestra vida, un cambio radical, un cambio de pensamiento, un cambio de sentir, de actuar, de hablar, un cambio donde no nos importa ya la situación de nuestro pasado, de lo que fuimos, de lo que dijimos. No, ahora Él está siempre dispuesto a decirte qué quieres ahora, qué estás dispuesta a hacer, qué estás dispuesta a dejar, qué estás dispuesta a abandonar para seguirme. Porque hablábamos la semana pasada. ¿Cuántos le dijeron al Señor, yo voy contigo? Cuando Él dijo, sígueme, que inmediatamente lo seguían. Y seguirlo es hacer lo que Él dice, no lo que yo quiero. Entonces es ahí otra enseñanza del Señor para nuestra vida, es que así como Jesús ofreció salvación a la mujer samaritana, nosotros también debemos llevar el evangelio a quienes tienen sed de Dios. ¿Quiénes tienen sed de Dios? El mundo. La gente que está en el mundo necesita de Dios. Uno se pone a pensar cuando habla con personas del mundo, los ve tan terrenales, tan materialistas, tan en la situación limitada de sus ojos, que no ven nada más porque no tienen la visión espiritual, porque no tienen el espíritu vivo, porque la única forma de poder ver las cosas espiritualmente es recibiendo al Señor Jesucristo en el corazón. Es la única forma en que nosotros podemos tener un corazón despierto, vivo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros en ese momento. Antes no, antes veíamos tierra y mar, aire y no más, no veíamos nada más. Ahora vemos su palabra y la podemos entender. Desde el punto de vista espiritual podemos entender el propósito que tiene Dios para el mundo, para las generaciones que vienen. Entonces, recibimos con fe lo que Dios te quiere dar. Dios tiene cosas para darte y eso lo sabemos. Sabemos que Dios no ha dejado de trabajar en la vida de cada una de nosotras. Entonces, quiere darnos cosas más grandes. Estamos dispuestas a decirle, sí, Señor, yo estoy dispuesta para lo que tú quieras. Entonces, Él va a medir nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Entonces, después vamos a ver del 16 al 26, ¿qué nos dice el Señor? Dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Tienes razón cuando dices que no tienes marido. En realidad, has tenido 5 maridos
y el que ahora tienes no es tu marido. Lo que has dicho es cierto. Señor, me doy cuenta de que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pónganle cuidado a lo que dice el Señor ahí. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que lo adoren. Entonces dice aquí, Dios es espíritu y su adoración debe ser en espíritu y en verdad. Sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo, le dijo Jesús. Entonces, aquí, qué nos está diciendo el Señor? Jesús revela quién es. Entonces, no solo sabía sobre el pasado de la mujer, sino que también la invitaba a reconocer su verdadera necesidad. ¿Qué necesitas tú? ¿Sabes qué te necesitas tú? La salvación. Que tengas el Espíritu Santo contigo, porque de esa manera es que vas a poder adorar, de esa manera es que vas a poder conocer al verdadero Dios. Esto nos demuestra que Dios conoce nuestro corazón y está dispuesto a revelarse en los momentos más inesperados. El tema de la adoración es súper importante para todos, porque debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Dice, la mujer habla de la adoración en diferentes lugares, pero Jesús le explica que no importa el lugar, sino cómo se adora. Se debe adorar en espíritu y en verdad, porque no es un ritual, no son unos pasos que hay que seguir, sino que es una conexión genuina con nuestro Dios. Es una relación personal, íntima, donde quiera que estés, tú puedes adorar al Señor, puedes exaltarlo, puedes glorificarlo, puedes decirlo donde estés, en la cocina, en el baño, en el carro, afuera, en donde puedas, siempre está contigo. Entonces, habla siempre con Él, el hablar con Él, el exaltar sus cualidades, su, eso, eso es adoración. Entonces, Jesús ahí se está presentando a la samaritana como el Salvador, como el Mesías prometido. Y la mujer samaritana dice, wow, este es, Jesús es el Mesías, primero lo reconoció como un profeta, cuando le dijo, sí, yo sé tu pasado, yo sé que no estás casada, yo sé que tuviste marido. Entonces, a Jesús le encanta que nosotros lo adoremos. A Dios le agrada tu adoración. Y adorar a Dios en espíritu significa hacerlo con todo nuestro ser y en verdad, con toda sinceridad de nuestro corazón. Es saber que Él puede, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que Él es el que está con nosotros siempre. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Dejemos que sea Jesús el que se revele, el que te revele cosas en su palabra. Entonces, nosotras, aunque podemos esconder muchas cosas, Él conoce nuestro corazón y nos invita a vivir en verdad, en honestidad, en lealtad, en decirle las cosas cómo me siento, cómo estoy en este momento. Y Señor, tú conoces quién soy, de dónde soy, quién fui y qué estás haciendo ahora conmigo. Dios conoce todo eso, conoce tu vida y le interesa tu vida. De aquí en adelante, Él está
más interesado en que tú crezcas que tú mismo. Entonces la duración es una cuestión de corazón. No importa dónde estemos, lo importante es que nuestra adoración sea genuina. Y si todavía no lo sientes, porque a veces como que, ay, sí, siempre me hablan de adoración, siempre me dicen que debo alabarlo y yo pongo canciones, pero como que no me llegan, como dile al Señor eso, dile al Señor, Señor, yo me quiero enamorar de ti, yo quiero sentir ese amor profundo, ese amor que toque todas las fibras de mi alma, de mi ser, que yo pueda respirar ese amor tuyo y llegar a ese éxtasis, llegar a esa eh, alabanza, adoración, alegría, gozo de saber quién es Él. Entonces, vas a llegar a ese punto, vas a llegar a ese término donde dejamos como como un patrón de conducta, donde ponemos alabanza y no sabemos una canción y dejé de cantar y entonces ya pasé a otra y entonces, no, es más que eso, es más, es Como derramar. una rutina, como una rutina, Dime. como cogemos la cosa como una rutina, sí, como un hábito. Sí, romper, sí, romper con eso de que es un ritual, sino hacerlo con más pasión. Esa es la palabra, pasión. Porque cuando nosotras estamos enamoradas, cuando amamos a una persona, tanto, 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 es una pasión que se me nota, que no puedo dejar de sonreír, no puedo dejar de hablar de él, no puedo dejar de buscarlo, no puedo dejar de llamarlo. O sea, quiero estar con él todo el tiempo, quiero respirar su aroma, quiero olerlo, quiero escucharlo, quiero, ay Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más. Es eso, es buscar ese encuentro con Él íntimo, donde no me quiero separar de ti ni un minuto. Entonces, a veces es buscar que en el fondo de mi corazón haya ese amor profundo y lo vamos a lograr. Jesús es la verdad que da sentido a todo. Y cuando nos enamoremos de Él así apasionadamente, tu vida va a cambiar completamente porque no hay nada más importante que Él. Todo pasa a un segundo plano, todo, todo pasa a que cuando dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, eso se cumple cuando adoramos en espíritu y en verdad, cuando sentimos esa llenura, esa pasión, esa plenitud, esa tranquilidad. Si te tengo a ti, lo tengo todo, no me falta nada, contigo lo tengo todo. Entonces, eso es realmente la adoración. Es, Señor, tengamos tiempo a solas donde yo solamente te contemple, te vea, te exalte, te, te cante, estar contigo y empieza el Señor a llenarte, a llenarte, a llenarte, a llenar, y empiezas tú a sacar todo lo que no es de Él, y Él empieza a limpiarte, a purificarte, y empieza el espíritu de Él conectado con tu espíritu. Eso es una experiencia espectacular, espectacular, esa es la adoración. Entonces seguimos con el versículo 27, del 27 al 38. Aquí hay otra cosa importante que dice, el tema es, los discípulos vuelven a reunirse con Jesús. Dice, en esto llegaron sus discípulos. ¿Se acuerdan que los discípulos estaban comprando comida? Mientras tanto, el Señor ahí mostrándose y revelándose la samaritana. Dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro
volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Ellos estaban preocupados de que Jesús no había comido nada. Y dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Ellos seguían hablando de la comida material. Dice el Señor, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el Señor nos dice que abramos los ojos y miremos los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. ¿Qué significa eso? Significa que la mujer samaritana se convierte en una mensajera. ¿Mensajera de qué? Porque apenas supo quién era Jesús, fue a contarlo al pueblo, que se había encontrado con él. Dejó el cántaro y corrió a compartir la noticia y todos se fueron a ver a Jesús. O sea, la siguieron, ¿no? Y la otra parte es que Jesús tiene un alimento diferente. Mientras los discípulos estaban pensando en el alimento material, Jesús estaba hablando de otro alimento, que es el alimento espiritual. Jesús les revela que su verdadera satisfacción proviene de cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, vamos a sentirnos satisfechos física, mental y espiritualmente. Entonces, nuestra mayor satisfacción no está en las cosas terrenales, sino en servir a Dios. Si ustedes se dan cuenta y hacen ayuno, si ustedes dicen voy a hacer ayuno, ustedes pueden pasar todo el día orando, alabando, leyendo la palabra y no les da hambre. Pero si ustedes no están en ayuno y no comen, va a llegar un momento en que el estómago dice, ay no, tengo un hambre terrible, tengo una fatiga. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando estás en ayuno, te estás alimentando espiritualmente, estás consumiendo la palabra del Señorito. Cuando no estás en ayuno, no estás aguantando hambre simplemente y te da hambre física. En el ayuno no te da hambre. Entonces, esa es la diferencia. Y es tan hermoso saber uno que este alimento nos llena, nos nutre, nos reconforta, nos da fuerza, nos da valor, nos da energía, nos da la capacidad de seguir adelante, nos levanta, si estamos tristes, nos levanta, si estamos que no sabemos qué hacer, nos fortalece. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Y él dice, la cosecha está lista. Jesús usa la imagen de los campos maduros para mostrar que muchas almas están listas para recibir el evangelio. Y a veces pensamos que falta mucho tiempo para que las personas cambien, pero Jesús nos dice que el momento de compartir su amor es ahora, con las personas que nos rodean, con las personas que en algún momento vemos que les falta ¿qué?
Cristo. Les falta porque están en algún momento en dificultad, estresadas, enfermas. A ti lo que te falta es tener al Señor Jesucristo. Entonces, nosotras somos parte de un gran propósito que el Señor Jesús cuenta con nosotros y nos dice, miren, miren la cosecha ya está lista. Vayan, compartan, hagan como hizo la samaritana, que le contó a todo el pueblo y todo el pueblo se fue a ver a Jesús. Entonces, algunos siembran la semilla del evangelio y otros cosechan el fruto, pero no importa cuál es mi rol, no importa qué es lo que yo estoy haciendo, lo importante es que trabajemos juntas en la obra de Dios, que cada una Dios le ha puesto en su corazón lo que debe hacer, cómo hacerlo, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, no te quedes con el mensaje, tienes que compartirlo, por eso me encanta cuando dan los testimonios, porque eso es ver la obra de Dios en la vida de cada persona. Un testimonio cambia la vida de otra persona. Un testimonio de esa naturaleza como el de Sandra, eso cambia vidas, cambia corazones, hacen pensar de que, wow, sí, fue Jesús el que la sanó, fue Dios el que la tocó. Entonces, miren que la samaritana no tenía ni teología, lo único que tenía era su testimonio. Miren, yo lo vi, él se reveló a mí, se presentó, él sabía mi pasado, él sabía mis dificultades, él es el que es la fuente de la vida, del agua viva, del agua eterna, del que me da vida eterna, es el Mesías. Eso basta para impactar a otras personas. Todas tenemos un testimonio y lo que hablábamos la semana pasada también. Todos los días nosotras podemos tener un testimonio. No solamente el testimonio de salvación, sino todos los días Dios hace algo en nuestra vida que decimos, wow, gracias Señor, gracias. Entonces buscamos la voluntad de Dios como esa satisfacción, como hacer la voluntad de Dios nos llena de gracia, nos llena de satisfacción, nos llena completamente, nos da plenitud. Entonces Jesús encontraba su alimento en hacer la obra del Padre. Nosotras debemos buscar eso también. ¿Qué estoy haciendo yo para el reino de Dios? ¿Cómo me estoy dejando usar por el Señor para la obra de Dios? ¿A quién le he compartido? ¿A quién le digo de lo que me está pasando? ¿Cómo pueden conocer a Jesús si yo no abro mi boca para decir, Jesús es mi Salvador, es el que me salvó, es el que me dio vida eterna, es el único que tiene palabra de vida viva, viva? Él está vivo, Él no está muerto. Entonces, no esperemos más para evangelizar, la cosecha está lista y hay muchas personas esperando conocer a Jesús. Si trabajamos en equipo en la obra de Dios, unos siembran, otros cosechan, pero todos tenemos un papel en el reino. Dios es poderoso y Él es el que gobierna nuestras vidas y nos dice cuál es nuestra labor. Y ya en el 39, del 39 al 42, dice, muchos samaritanos creen en Jesús, porque dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos y Jesús se quedó allí 2 días. ¿Ves? Gracias a quién? A la samaritana, que fue la que reunió a toda esta gente. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Le decían a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo.
es la experiencia propia. ¿Se dan cuenta lo importante que es tener una experiencia con Cristo? Porque no es que me contaron el cuento, no es que a otras personas les pasó, no es que a fulanita de tal, que menganito y uy, a ellos sí. No, a mí también me pasa. ¿Por qué? Porque yo lo he conocido, porque Él es mi Salvador también, porque Él habla conmigo, porque yo tengo una relación con Él, porque Él también me enseña muchísimas cosas. Y si yo no hablo, ¿cómo van a saber los demás? Ese es el poder del testimonio. Entonces, la mujer samaritana no necesitó un sermón elaborado, su testimonio personal fue suficiente para que otros fueran a buscar a Jesús. Y esto nos recuerda que Dios puede usarnos sin importar nuestro pasado para llevar a otros a Él. Súper importante. Jesús rompe esas barreras y transforma corazones. No le importó que fueran samaritanos. Los samaritanos eran rechazados por los judíos, pero Jesús se quedó con ellos 2 días más, hablando con ellos y esta gente fascinada. Entonces, ¿qué nos enseña eso? A no discriminar a nadie, porque el amor de Dios no tiene límites ni prejuicios. A no discriminar, a no comparar con nadie, sino el que veas necesitado, compártele tu testimonio. Y la fe crece con la experiencia personal. Al principio, los samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer, pero después creyeron porque tuvieron su propio encuentro con Jesús. Entonces, se va aumentando y cada uno tiene su testimonio, cada uno tiene su experiencia con Cristo. Entonces, no basta con escuchar sobre Dios, necesitamos conocerlo personalmente. Y en la medida que nosotros estudiemos más su palabra, más lo conocemos y más podemos hablar de él y más podemos testificar que todo lo que él dice es verdad. Entonces, ¿Jesús es el Salvador del mundo? Sí. No es solo para los judíos o para un grupo selecto, sino para todos los que buscan y creen en él. Nosotras creímos en él, nosotras lo aceptamos a él como Señor y Salvador. En ese momento nosotros podemos compartir nuestro testimonio. Entonces, eso puede impactar a otras personas. ¿Eh? O hay personas que dicen, ay, yo no tengo un testimonio así que diga uno, ay, no, pues me sacó de... No, no importa. Tu testimonio es importante. Cualquier cosita, tú no sabes el corazón de cada persona que te está escuchando, que necesita una palabra para ser sana. Entonces, no tengas prejuicios para compartir el evangelio. Jesús estuvo con los samaritanos, aunque eran rechazados, entonces sigamos su ejemplo. En eso consiste el evangelio, de seguir los pasos de Jesús, de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso nos enseñaba todo esto. Entonces, busquemos un encuentro personal con Dios. Primero tenemos que estar con Él para poder hablar de Él. Entonces no vivas solo de lo que otros dicen sobre él, experimenta su amor y poder en tu propia vida. Una de las cosas que, que es súper excitante, que llena, es la adoración. Cuando tú tienes esos momentos donde no estás sino tú y él te toca y él profundiza en tu corazón y él te moldea y tú le derramas todo tu corazón. Esos son momentos tan personales, tan íntimos, que cuando los vas a expresar, cuando los vas a decir, las personas quedan, ¿cómo así? Pero yo pensé que era un rezo, un Padre Nuestro, cantar una canción y ya, y listo, ya cumplimos. No, es más que eso. Entonces es darse uno la libertad
de meterse en la piscina, al fondo, y decirle, Señor, yo quiero todo, todo, todo de ti. Enséñame a tener más pasión por ti, más enamoramiento, más amor, más obediencia, querer verte más en todas partes. Y Él lo va a hacer porque Él lo cumple. Jesús es para todos. Nadie, nadie, nadie está excluido de su gracia y su salvación. Y el versículo 43, del 43 al 54 dice, Jesús sana al hijo de un funcionario. Después de esos 2 días de que estuvo en Galilea, en Samaria con los samaritanos, después de esos 2 días Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Ve, ahí fue el testimonio para que toda la familia se reconociera a Jesús como el sanador. Entonces, dice, esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Yo te veo, pero frisada. ¿Qué? Te veo, pero como una foto frisada. Te estoy escuchando. ¿Qué dices? Que te estoy escuchando. Ah, ok. Te veo, no, está la foto tuya. ¿El significado espiritual cuál es? La fe sin ver. Jesús confronta a los que solo creen cuando ven milagros. Y el verdadero desafío es creer en su palabra sin necesidad de pruebas visibles. Yo creo en ti. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé, Señor, que tú eres todopoderoso. Señor, yo camino por fe, yo no camino por vista. El poder de la palabra de Jesús aquí fue necesario porque no fue que Jesús fuera físicamente a sanar al niño, sino que su palabra fue la que hizo que su hijo sanara. Una palabra del Señor fue la que hizo que el hijo viviera. Entonces, esto nos enseña que su poder no tiene límites y que su palabra es suficiente. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando nosotros tenemos palabra de Dios en nuestro corazón, la podemos hacer viva porque es viva y eficaz. Y esa palabra tiene poder. La fe impacta, la fe
de este señor, el funcionario, fue lo que impactó a la familia. Cuando el padre vio el milagro, creyó junto con toda su familia. Dice, nuestra fe puede llevar a la salvación de nuestros seres queridos. Entonces, es una responsabilidad, es un testimonio, es un rol, es saber que otras personas nos están viendo, que otras personas se están fijando en cómo vives tú la fe en Jesucristo. Muchas personas, ese es tu Dios, pero tienes un Dios muy pequeño, porque a veces crees, otras veces no crees, unas veces flaqueas, otras veces te veo como que no, como con duda. Y nuestra fe tiene que mover montañas. Nuestra fe dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Nuestra fe, aunque sea del tamaño de la semilla de una mostaza, aunque sea de ese tamaño, esa moverá montañas. Jesús es nuestra esperanza en tiempos de crisis. Y este hombre acudió a Jesús, dice el funcionario, acudió a Jesús en su desesperación y encontró respuesta. Jesús es soberano, Jesús hace lo que quiere, Jesús con cada una tiene un propósito y él sabe lo que está haciendo en la vida de cada persona. Entonces, para glorificar su nombre, él hace lo que él quiere. Entonces, hoy también podemos confiar en él en medio de nuestras dificultades. ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida? Creyendo en la palabra de Dios, aunque no veamos resultados inmediatos, porque a veces pasan los días, pasan los meses, pasan los años, no vemos nada, pero yo sigo confiando, yo sigo orando, yo sigo pidiendo, yo sigo mostrándole al Señor que estoy con Él, que yo no me quiero separar de Él, que no me quiero desviar, que sigo profundizando en su palabra. Si ustedes se ponen a ver la vida de Job, cómo fue la vida de Job, nunca dejó de creer en Dios, nunca renegó de Dios por todo lo que le estaba pasando y todo lo que perdió, sus hijos, todo. Lo único que no perdió fue a su esposa y la esposa fue la que le dijo, ¿y usted va a seguir ahí honrando a Dios? Y nunca falló, nunca desobedeció, nunca dejó de adorarlo. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo lo restituyó Dios a Job? Le devolvió más de lo que tenía. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Lo que Él dice se cumple sin importar la distancia o las circunstancias. ¿Lo crees? Siempre Jesús decía, ¿lo crees? Y uno, lo creo, lo creo, lo creo. Yo creo en ti. Entonces, tu fe puede transformar a toda tu familia. Cuando experimentas a Jesús, tu testimonio puede traer salvación a otros. Eso es fundamental. Y Jesús es nuestro refugio en tiempos de angustia. Acude a Él con fe, como lo hizo este padre desesperado. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos angustiadas? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde cogemos? ¿A quién le decimos? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, todo, todo. Él es el que nos da la paz, el que nos da la fuerza, el que nos da la palabra de aliento, el que nos dice por qué muchas veces está pasando lo que está pasando en mi vida. Cosas que yo no entiendo, cosas que no sé, no tienen ni pies ni cabeza, cosas que a mí me hubiera gustado que fueran diferentes. ¿Qué estás haciendo, Señor? Yo quiero conectarme contigo, yo quiero estar en sintonía contigo, yo quiero ver las cosas como tú las ves y entender que lo que estoy viviendo tiene un propósito y es para cosas que me vas a enseñar, para cosas mayores. Entonces, Señor, enséñame. Antes
de hacer lo que hacía el pueblo cuando salió de Egipto. Quejarse, criticar, murmurar, renegar. Antes comía mejor, antes estaba mejor. Mire que antes en la esclavitud estabas mejor. No, no, Señor. Yo quiero en este momento ser agradecida. En este momento yo sé que si estoy pasando por este momento, por algo es, Señor, muéstrame, enséñame a caminar contigo. Me siento débil, me siento que flaqueo, pero no quiero adorarte, quiero alabarte, quiero entenderte, quiero comprender tu palabra, enseña. Y es una relación donde nunca termina, nunca va a terminar, porque siempre va a estar a tu lado, te va a fortalecer. Entonces, ya para terminar y envolver todos estos versículos, la enseñanza de este capítulo es: Jesús es el agua viva que sacia para siempre. Siempre que estés sedienta, que estés reseca, que no entiendes, Señor, necesito que me laves, que me purifiques, que me eches agua, que necesito manantial de tu agua, Señor. Yo necesito comprender más la situación. Dios nos llama a compartir nuestro testimonio y llevar el evangelio. Esa es otra parte importante en este capítulo. Otra es la verdadera adoración, es en espíritu y en verdad. Enséñanos a adorarte, enséñanos a amarte, enséñanos a contemplarte, así como lo hacía María. ¿Cuánto tiempo duraba María mirándote y mirándote, contemplándote, adorándote? Que sea en espíritu y en verdad, donde yo pueda derramar todo lo que soy a ti. Y la cosecha está lista, que es lo que nos dice el Señor en este capítulo, que es tiempo de compartir a Cristo, que la fe en Jesús trae vida, restauración y salvación. Entonces, estas son las enseñanzas de este capítulo que descubrimos hoy, qué significa cada pasaje, cómo aplicar en mi vida. Aquí es lo que dice, y aquí estoy otra vez. Sí, ahora sí te volvimos a ver. Sí. Pues nada más no era yo entonces, que nada, yo pensé que era yo que no la estaba mirando. ¿Cómo les pareció el capítulo? Espectacular, muy lindo.